La historia está llena de relatos que rozan la locura, mitos, monstruos y fenómenos inexplicables que creímos parte de la ficción. Pero, ¿y si les dijera que las pesadillas más oscuras de la humanidad están basadas en una inquietante verdad? Prepárense. Hoy desvelaremos 7 leyendas aterradoras, basadas en hechos reales que cambiarán para siempre la forma en que ven el mundo. El rey Salomón, sabio y hechicero. Imaginen 2 tronos. En el primero se sienta un rey, la viva imagen de la justicia divina. Ante él, 2 mujeres, cada una afirmando ser la madre de un único bebé. Con una sabiduría que parece atravesar el velo del engaño humano, el rey pide una espada y amenaza con dividir al niño. Su estratagema funciona, revelando el corazón de la verdadera madre y cimentando su reputación como el gobernante más sabio que jamás haya existido. Este es el rey Salomón de la Biblia, una figura venerada en todas las fes abrahámicas por su santidad y sabiduría sin parangón. Ahora, imaginen un segundo trono. Este está envuelto en el ocultismo e inscrito con símbolos arcanos. El rey que se sienta aquí no es menos poderoso, pero su autoridad se extiende más allá del reino mortal. Se yergue dentro de un círculo protector, sosteniendo un anillo brillante que lleva un sello de otro mundo. Con palabras de poder, comanda la pinta a los príncipes del infierno, doblegando legiones de demonios a su voluntad y forzándolos a erigir un templo de una grandeza imposible. Este también es el rey Salomón, el arquetipo del hechicero y gran maestro del ocultismo occidental. ¿Cómo se transformó el célebre rey, cuya sabiduría era una marca del favor divino, en el legendario mago que podía negociar con demonios y comandar espíritus? La leyenda de Salomón, el mago, no surgió de la nada. Los textos bíblicos canónicos, aunque no contienen magia explícita, plantaron las semillas de las que brotaría una reputación sobrenatural. Proporcionaron la materia prima para que tradiciones posteriores reinterpretaran un marco narrativo de dones divinos, conocimiento inmenso y una profunda ambigüedad moral. La historia comienza con un encuentro divino en los albores de su reinado. En un sueño, Dios le ofrece al recién coronado Salomón cualquier cosa que desee. En lugar de pedir las ambiciones mundanas de riquezas, una larga vida o la derrota de sus enemigos, el joven rey solicita una mente para comprender y gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición desinteresada complace tanto a Dios que no solo le concede a Salomón una sabiduría inigualable por cualquier rey anterior o posterior, sino que también le otorga las riquezas y el honor que no pidió. Este momento establece un precedente crítico. Las habilidades extraordinarias de Salomón son de origen sobrenatural, un don directo de lo divino, y no fruto del ingenio humano. La Biblia, además, especifica la naturaleza de esta sabiduría. No era meramente judicial o política, sino que abarcaba un conocimiento enciclopédico de todo el mundo natural. Se dice que poseía un saber inmenso sobre la flora y la fauna, y esta última característica se convertiría más tarde en la leyenda de que podía conversar directamente con los animales, entendiendo el lenguaje de las bestias y las aves. El mayor logro terrenal de Salomón, la construcción del majestuoso primer templo en Jerusalén, también proporcionó un terreno fértil para que el folclore echara raíces. El relato bíblico detalla un proyecto de una escala casi inconcebible, que requirió vastos recursos de madera, oro y piedra, y que tardó 7 años en completarse. La pura magnificencia y la abrumadora complejidad logística del templo alimentaron la creencia persistente de que tal hazaña no podría haberse logrado únicamente con trabajo mortal. Esta percepción, combinada con el entendimiento de que su sabiduría provenía directamente de Dios, creó una apertura narrativa perfecta para la idea de una asistencia sobrenatural. Finalmente, la Biblia no vacila en relatar el declive moral de Salomón, el capítulo más oscuro y, paradójicamente,
el más crucial para su transformación. En sus últimos años, sus 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas provenientes de tierras extranjeras, introdujeron a sus dioses paganos en la tierra de Israel. Por amor o por debilidad, Salomón les permitió construir santuarios para la adoración de sus deidades, un acto de apostasía que atrajo la ira de Dios sobre él. A los ojos de los creyentes, esto crea una profunda ambigüedad moral, una mancha en el legado de un rey, por lo demás justo. Este fracaso espiritual proporciona la justificación narrativa perfecta para su posterior asociación con el conocimiento prohibido y la invocación de entidades no divinas, sugiriendo la imagen de un hombre que, a pesar de sus dones celestiales, se desvió hacia reinos esotéricos más oscuros. Si la Biblia plantó las semillas de la reputación mágica de Salomón, un curioso texto de la antigüedad tardía las hizo florecer de forma espectacular. Conocido como el Testamento de Salomón, este es el documento fundamental que transforma al sabio rey en un archimago y proporciona la detallada historia de su dominio sobre los demonios. Esta obra, que no es aceptada como escritura sagrada en ninguna fe abrahámica, llenó el vacío narrativo dejado por los relatos bíblicos con una vívida y sistemática demonología. Escrito en griego en algún momento alrededor del siglo II después de Cristo, el Testamento es una obra pseudoepigráfica, falsamente atribuida al propio Salomón para prestarle una autoridad incuestionable. Es una fascinante mezcla de tradiciones mágicas judías, cristianas y grecorromanas, reflejando el mundo espiritual sincrético en el que nació. La historia de cómo Salomón ató a los demonios y los convirtió en sus siervos comienza durante la construcción del templo. Un joven y favorecido sirviente está siendo atormentado por un demonio llamado Ornias, que le roba la mitad de su paga y comida, y drena su fuerza vital succionando su pulgar derecho. Afligido por el declive de su siervo, Salomón reza fervientemente en el templo, implorando a Dios el poder para someter al demonio. En respuesta a su plegaria, el arcángel Miguel se le aparece y le entrega un pequeño anillo con un sello grabado, el pentáculo, que más tarde sería conocido como el sello de Salomón. Este anillo, explica Miguel, es un don de Dios que le permitirá sellar y controlar a todos los demonios que vagan por la tierra. Armado con este artefacto divino, Salomón usa el anillo para invocar, interrogar y atar a una vasta hueste de demonios. El texto funciona como un verdadero manual demonológico, donde el rey obliga a cada espíritu a revelar su nombre, su función malévola, su cuerpo astrológico asociado y, lo más importante, el nombre del ángel o la frase divina que puede anular su poder. Este proceso no solo neutraliza a los demonios, sino que categoriza sistemáticamente el mundo infernal, transformando a estas entidades de fuerzas abstractas del mal en agentes de aflicción específicos y clasificados. Crucialmente, Salomón no se limita a desterrar a estos demonios. Les pone grilletes espirituales y los somete a trabajos forzados, poniéndolos a trabajar contra su voluntad en la construcción del mismísimo templo, cuya escala había desconcertado a las generaciones futuras. A cada demonio se le asigna una tarea específica para la cual Salomón, con su sabiduría sobrenatural, cree que la criatura es excepcionalmente adecuada basándose en su propósito malévolo. El demonio Ornias, por ejemplo, es obligado a cortar piedras, mientras que el poderoso y destructivo Asmodeo debe pisar la arcilla para fabricar los ladrillos del templo. Otros demonios son encargados de todo, desde ser meros recaderos en la obra hasta supervisar partes enteras del proyecto. Este golpe maestro de la narración conecta directamente el poder mágico de Salomón con su mayor logro bíblico, proporcionando una explicación sobrenatural para su legendaria grandeza. El Testamento concluye haciendo eco del relato bíblico de la caída de Salomón, pero con un giro decididamente mágico. Seducido por una mujer extranjera,
accede a sacrificar a sus dioses. Con este único acto de idolatría, todos los dones que Dios le había concedido se desvanecen, dejándolo impotente y vulnerable tanto ante los hombres como ante los demonios que una vez comandó. El testamento de Salomón proporcionó la narrativa fundacional, pero fue durante la Edad Media cuando esta increíble historia se transformó en un sistema de práctica. Un nuevo género de textos emergió de las sombras, los grimorios o manuales de magia. Falsamente atribuidos al rey Salomón para otorgarles un aura de autoridad antigua y sagrada, estos libros no eran relatos, sino manuales prácticos para aspirantes a magos. Prometían enseñar las mismas artes que el legendario rey había dominado antes de perder su don. La razón para esta atribución era también una cuestión de supervivencia. Si los textos no estaban vinculados a alguien de santidad indudable como Salomón, podrían ser fácilmente considerados libros de magia maligna y prohibida, y sus practicantes, herejes dignos de la hoguera. Los más famosos de estos grimorios son la Clave de Salomón y su derivado posterior, y mucho más notorio, la Clave Menor de Salomón, también conocida como el Ars Goetia. Escritas probablemente en el siglo XIV en Italia y compiladas a partir de tradiciones ocultas medievales anteriores, estas obras pasaron del folclore al ritual codificado. Proporcionaban instrucciones detalladas y paso a paso para todo lo que el mago ceremonial necesitaba, desde ritos de purificación personal, ayuno y oración, hasta los planos para la fabricación de herramientas mágicas como varitas, espadas y túnicas, así como las listas de encantamientos y conjuros para invocar y obligar a los espíritus a cumplir la voluntad del operador. El primer libro de la Clave Menor, el Ars Goetia, se convirtió en el texto definitivo sobre la demonología salomónica. Presenta una visión altamente organizada y burocrática de los reinos infernales, catalogando a 72 demonios específicos que Salomón supuestamente selló con su anillo mágico. A cada demonio se le asigna un rango dentro de una compleja jerarquía de estilo feudal que reflejaba la Europa medieval. Hay reyes como Bael y Paimón, grandes príncipes del infierno como Stolas, y duques como Barbatos, entre muchos otros. Para cada uno de estos 72 espíritus, el Ars Goetia proporciona un sigilo o sello único, un símbolo críptico que actúa como la firma espiritual del demonio y la clave para su invocación. También describe la apariencia del demonio y los poderes específicos o el conocimiento que puede impartir. Por ejemplo, el rey Bael, el primer espíritu de la lista, puede enseñar el arte de la invisibilidad, mientras que el presidente Marbas puede causar y curar enfermedades y mejorar el conocimiento de la mecánica. Es importante destacar que, según el libro, el mago no adora a los demonios, los somete espiritualmente, doblegándolos con la autoridad de nombres divinos y angélicos, exactamente como lo hizo Salomón. El viaje del rey Salomón de sabio gobernante a maestro de demonios es un poderoso testimonio del poder de la narración y del perdurable deseo humano de comprender y controlar el mundo invisible. Al atribuir sus artes prohibidas a un venerado rey bíblico, los magos podían enmarcar su práctica no como una invención malvada, sino como una ciencia sagrada perdida, otorgándole una crucial apariencia de legitimidad que le permitió sobrevivir a través de los siglos. El fantasma de Hammersmith. La noche del 3 de enero de 1804 era fría, húmeda y opresivamente oscura en la aldea de Hammersmith, entonces un pequeño y aislado enclave rural en la franja occidental de Londres. Sus pasajes sin iluminar, como la notoria Black Lion Lane, eran estrechos y estaban flanqueados por altos setos que hacían casi imposible ver más allá de unos pocos metros, incluso en una noche despejada. Pero esa no era una noche despejada. Una densa niebla se arrastraba desde el río, pero una bruma más profunda y escalofriante
se había asentado sobre la comunidad durante meses. Un miedo paralizante. Era un terror con nombre, un fantasma que acechaba el cementerio y sus callejones circundantes, un espectro al que los aterrorizados locales llamaban el fantasma de Hammersmith. Poco después de las 11, una figura solitaria vestida completamente de blanco se movía entre la penumbra de Black Lion Lane. Desde las sombras emergió otro hombre, armado hasta los dientes y posiblemente envalentonado por el alcohol, listo para enfrentarse a la aparición. Apuntó su arma y gritó un desafío en la oscuridad. Al no obtener respuesta, abrió fuego, el estallido del disparo rasgando el silencio de la noche. El tirador, un oficial de 29 años llamado Francis Smith, se acercó con cautela a lo que creía que era el espectro vencido que había aterrorizado a sus vecinos, pero en lugar de una pila de ectoplasma, encontró carne tibia y sólida. En lugar de un sudario fantasmal, encontró la limpia ropa de trabajo blanca de un artesano local. El fantasma era Thomas Millwood, un albañil de 22 años, cuyo chaleco de franela y pantalones de lino se teñían ahora rápidamente de rojo. En un único y espantoso momento de pánico, una historia de fantasmas se había invertido brutalmente. La caza de un monstruo sobrenatural había terminado en una tragedia profundamente humana. Y el verdadero horror no era el fantasma, sino la violencia nacida del miedo que éste había sembrado. Este evento plantearía una pregunta fundamental al sistema legal inglés, una para la que no estaba en absoluto preparado. ¿Puede un hombre ser declarado culpable por matar a un fantasma que genuinamente creía que era real? La tragedia que se desarrolló en Black Lion Lane no fue el resultado de la acción precipitada de un solo hombre, sino la culminación de una tormenta perfecta de histeria social y superstición cultural. Durante 2 largos meses, desde noviembre de 1803, la comunidad de Hammersmith había estado atenazada por un pánico creciente. Los avistamientos comenzaron como susurros inquietantes y escalaron rápidamente hasta convertirse en relatos aterradores que se extendían como la pólvora. Los testigos daban descripciones inconsistentes de la aparición, un rasgo común en los delirios colectivos. Algunos afirmaban haber visto una figura alta y esbelta envuelta en un sudario blanco de entierro, la imagen clásica de un espíritu atormentado. Sin embargo, otros informaron de una criatura mucho más monstruosa, una bestia que vestía una piel de becerro, completa con cuernos y grandes y espantosos ojos de cristal, básicamente una especie de minotauro infernal que acechaba en la oscuridad. Este fantasma no era un observador pasivo. Un cervecero local testificó más tarde, con el pavor aún en su voz, que la entidad había saltado desde detrás de una lápida y lo había agarrado violentamente por el cuello. Rumores, aunque nunca fueron corroborados, pero que eran ampliamente creídos, afirmaban que una mujer embarazada había sido tan aterrorizada por el fantasma que murió del susto. Otra historia contaba la de un conductor de carruajes que, al ver al espectro, abandonó a su equipo de 8 caballos y 16 pasajeros para huir despavorido. Estas historias encontraron un terreno increíblemente fértil en el sustrato cultural de principios del siglo XIX, una época en la que el racionalismo científico aún no había desplazado a las arraigadas tradiciones populares y las creencias en lo sobrenatural. La comunidad desarrolló rápidamente una historia de fondo para su atormentador. Determinaron que se trataba del espíritu inquieto de un hombre que se había quitado la vida. Según la estricta doctrina religiosa de la época, un individuo así no podía ser enterrado en tierra consagrada, ya que se pensaba que su alma sería incapaz de encontrar el descanso eterno. Este hombre, sin embargo, había sido enterrado en el cementerio de Hammersmith. Por lo tanto, su presencia malévola no era vista como un encantamiento aleatorio, sino como la consecuencia directa de una transgresión espiritual,
y toda la comunidad estaba destinada a pagar por ello. Agravando la validación cultural de este miedo sobrenatural, existía una ausencia casi total de una fuerza del orden efectiva. Corría el año 1804, 25 años antes de que el secretario del Interior, Robert Peel, estableciera la primera fuerza policial profesional y centralizada de Londres. En esta era pre-piliana, mantener el orden era una tarea fragmentada y a menudo inadecuada, que dependía de un mosaico de alguaciles parroquiales, electos y vigilantes nocturnos, pagados. Estos hombres estaban mal equipados, mal pagados y carecían de la organización necesaria para manejar un pánico público generalizado. Para dar una idea de la falta de profesionalidad, algunos de estos vigilantes recibían parte de su pago en beneficios adicionales, como el acceso a alcohol mientras estaban de servicio. El propio vigilante nocturno de servicio durante el incidente afirmó haber perseguido al fantasma en una noche anterior, solo para que éste escapara arrojándole su sábana blanca a la cara. Sí, el vigilante creía que un fantasma real le había lanzado una sábana para escapar, como una especie de lagartija perdiendo su cola. La respuesta de este guardián de la ley a la crisis no fue pedir refuerzos organizados, sino aceptar unirse a la pandilla de ciudadanos borrachos y asustados de Francis Smith. En la fatídica noche del 3 de enero, los caminos de dos hombres convergieron en Black Lion Lane, puestos en una trayectoria de colisión por una combinación de elecciones desafortunadas y la omnipresente atmósfera de miedo. Thomas Millwood, el joven albañil, tuvo la profunda desgracia de parecerse a un fantasma. Su oficio le exigía vestir ropas que eran uniformemente blancas, pantalones de lino, un chaleco de franela y un delantal, todo mantenido meticulosamente limpio. En los callejones oscuros y sin iluminar de un pueblo en alerta máxima por una criatura envuelta en blanco, este atuendo era un peligro mortal. La tragedia se agrava por el hecho de que Millwood había sido advertido repetidamente del peligro. Su familia e incluso su casero habían visto el riesgo y le habían rogado que usara un abrigo oscuro sobre su ropa de trabajo cuando salía por la noche. De hecho, ya había sido confundido con el fantasma en al menos 2 ocasiones anteriores, pero básicamente desestimó los riesgos de que algo grave pudiera suceder. Por otro lado, Francis Smith, el oficial de 29 años, era, según todos los testimonios, un hombre respetable y de modales apacibles, que estaba ansioso por desempeñar el papel de héroe en esta historia. Múltiples testigos en su juicio testificarían sobre su carácter humano y amable, y su profunda preocupación por su comunidad. Asumió un papel de liderazgo en la patrulla ciudadana que recorría las calles en busca del fantasma. Como la mayoría de la gente de su tiempo, Francis tenía miedo de los fantasmas y creía que eran una amenaza real. Debido a esto, el pub local le ofreció 1 o 2 copas fuertes para templar sus nervios mientras estaba en su misión de cazafantasmas. Después de que Francis Smith se diera cuenta de la gravedad de lo que había hecho, buscó ayuda de inmediato y confesó lo sucedido. Trasladó el cuerpo de Thomas Millwood a la posada Black Lion con ayuda y, sin demora, se entregó a un alguacil local, expresando un profundo y sincero remordimiento. Cuando Francis Smith fue juzgado en el Old Bailey, poco más de 1 semana después, no fue juzgado por los estándares de un aldeano aterrorizado, sino por la lógica fría y rígida de la ley inglesa del siglo XIX. El caso expuso un profundo abismo entre la moralidad del sentido común y la estricta letra de la doctrina legal. Smith fue acusado de haber acabado con la vida de Millwood voluntariamente y se declaró no culpable, basando su defensa en la afirmación de que había cometido un error honesto y trágico. Había creído que se enfrentaba a una peligrosa entidad sobrenatural y se encontraba en un estado de terror mortal. El jurado se sintió claramente conmovido por este argumento. Escucharon extensos testimonios sobre el pánico generalizado que el fantasma había causado,
la naturaleza violenta de sus ataques reportados y el buen carácter y el profundo remordimiento de Smith. Después de deliberar durante 1 hora, emitieron un veredicto que reflejaba esta simpatía. Culpable del crimen mucho menor de homicidio involuntario, manslaughter, que reconocía que había cometido el acto, pero sin premeditación maliciosa alguna. Era un veredicto que parecía alinearse con un sentido de justicia y la tragedia que había ocurrido. Sin embargo, el juez presidente, Lord Chief Baron Sir Archibald MacDonald, se negó rotundamente a aceptar el veredicto del jurado. Antes de que lo consideremos el villano del caso, sus acciones en realidad salvarían la vida de Smith. Informó al jurado que, según la ley vigente, no había circunstancias en el caso que pudieran reducir el crimen de asesinato a homicidio involuntario. Sus únicas opciones eran declararlo culpable de asesinato o absolverlo por completo. El razonamiento de MacDonald fue una clase magistral de la inflexible interpretación legal de la era. El juez sostuvo que las acciones de Smith no cumplían ninguno de los criterios para el cargo menor. No había pruebas de defensa propia, ya que Millwood no lo había atacado. Simplemente había avanzado por el callejón sin responder a un desafío. La creencia subjetiva de Smith de que se enfrentaba a un fantasma era legalmente irrelevante. La ley juzgaba el acto objetivo, no la percepción errónea del actor. El punto más devastador de MacDonald, sin embargo, fue lo que se conoció como la falacia del mejor de los casos. MacDonald, como hombre educado de la Ilustración, no aceptaba la idea de que una bala pudiera derribar a un fantasma. Por lo tanto, el mejor de los casos que Smith podría haber creído razonablemente era que se trataba de un bromista humano haciéndose pasar por un fantasma. Hacerse pasar por un fantasma y asustar a la gente era un delito menor de alteración del orden público en ese momento, castigado con poco más que una advertencia. No era un delito grave que pudiera justificar el uso de una fuerza tan extrema. Esta instrucción judicial dejó al jurado sin margen de maniobra. Atrapados por la lógica rígida de la ley, se vieron obligados a revertir su decisión y emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato. Y este era un delito capital. Francis Smith, el hombre de buenos modales que se propuso proteger a su comunidad de un fantasma, fue sentenciado a morir en la horca. El juicio demostró cómo el sistema legal de la época operaba como una máquina, incapaz de procesar los datos desordenados e irracionales del miedo humano y el error honesto. El veredicto no fue un fracaso del juez, que aplicó correctamente la ley, sino un fracaso de la ley misma para acomodar las complejidades de la mente humana. El veredicto legalmente correcto pero moralmente preocupante puso inmediatamente en marcha otras fuerzas, revelando un ecosistema de justicia más complejo que operaba más allá de las paredes del tribunal. Y aquí es donde nuestro amigo, el juez MacDonald, demostraría ser un maestro en obtener el resultado correcto, trabajando dentro de los estrictos confines del sistema. La reacción pública a la sentencia de Smith fue de una abrumadora simpatía. Las crónicas contemporáneas describen a los espectadores del tribunal como profundamente conmovidos por su evidente contrición y su terror ante su destino. Todo el país se convenció de que la ley iba a ejecutar a un hombre inocente. Lord MacDonald, a pesar de su rígida aplicación de la ley durante el juicio, era sensible a las circunstancias únicas y decidió poner el concepto de justicia por encima de la letra de la ley. Anunció en el tribunal que informaría inmediatamente del caso al rey, Jorge III. Esto activó un sistema de justicia paralelo, la prerrogativa real de misericordia, un antiguo poder que permitía al monarca atenuar las estrictas sentencias de los tribunales. La corona actuó con notable rapidez. La sentencia fue suspendida casi de inmediato. Unas semanas más tarde, la sentencia de Smith fue conmutada oficialmente a 1 año de trabajos forzados,
como un reconocimiento de que no se puede simplemente emborracharse y empezar a disparar en áreas urbanas. Finalmente, se le concedió un indulto total y fue liberado después de cumplir solo unos 6 meses de su sentencia. Mientras el sistema legal formal lidiaba con las consecuencias del tiroteo, un sistema informal de presión social estaba resolviendo el misterio original. La intensa publicidad que rodeó el juicio y la trágica muerte de Thomas Millwood pesó sobre la conciencia del verdadero fantasma. 2 días después del tiroteo, un zapatero local llamado John Graham se presentó y confesó. Su motivo era sorprendentemente mundano y desproporcionado con el terror que había causado. Graham explicó que su aprendiz había estado asustando a sus hijos pequeños con historias de fantasmas. Como una forma de venganza, Graham decidió vestirse con una sábana blanca y asustar al aprendiz en su camino a casa a través del cementerio. La broma fue tan exitosa que aparentemente continuó haciéndola por diversión, convirtiéndose en el infame fantasma de Hammersmith. Cuando se entregó, los magistrados locales se encontraron en un aprieto legal. Dado que su delito menor había conducido a una tragedia, no estaban seguros de cómo acusarlo. Lo liberaron con la condición de que nunca más se hiciera pasar por un fantasma. Y en un último y extraño misterio histórico derivado de este caso, algo extraño comenzó a suceder después. La gente empezó a afirmar que veía el verdadero espíritu de Thomas Millwood en Hammersmith y en la posada Black Lion. Esto ha planteado la pregunta de si John Graham fue la única persona que se disfrazó. Dado que los avistamientos de fantasmas continuaron durante años, es posible que el caso se convirtiera en un fenómeno nacional y que algunos buscadores de emociones se pusieran una sábana en un evento aislado. O tal vez, simplemente, fue el nacimiento de una nueva leyenda, surgida de la tragedia de un hombre inocente que caminaba a casa con su ropa de trabajo, el fantasma rojo de Arizona. En la primavera de 1883, un incidente espantoso en un remoto rancho cerca de Eagle Creek, en el sureste de Arizona, sacudió a toda la comunidad fronteriza hasta sus cimientos. 2 rancheros habían salido a atender al ganado, dejando a sus esposas solas en la modesta vivienda. Alrededor del mediodía, una de las mujeres salió a buscar agua. De repente, el aire tranquilo se vio desgarrado por el ladrido frenético de los perros, seguido de un grito humano agudo y penetrante que se cortó abruptamente. La otra mujer corrió hacia la ventana, con el corazón martilleándole en el pecho, y lo que vio la dejó paralizada de terror. Una gigantesca bestia de color rojizo pasó como una estampida, llevando sobre su lomo lo que parecía ser un jinete diabólico, una figura esquelética que se balanceaba con el movimiento del animal. Aterrorizada, atrancó la puerta y se acurrucó en un rincón, rezando por el regreso de los hombres. Esa tarde, cuando volvieron, encontraron el cuerpo de la otra mujer pisoteado en el barro. El suelo estaba marcado por enormes huellas de pezuñas hendidas, diferentes a las de cualquier animal conocido en la región, y mechones de un largo y áspero pelo rojo se aferraban a los arbustos cercanos. El monstruo se había desvanecido, y los atónitos rancheros no tenían ni la más remota idea de la criatura con la que se habían topado. La noticia del brutal ataque se extendió como un reguero de pólvora por todo el territorio de Arizona. Los relatos pasaban de boca en boca en los salones, los campamentos mineros y las haciendas, cada vez más adornados y aterradores. Algunos de los lugareños de habla hispana comenzaron a llamar a la criatura el fantasma rojo, y el nombre se quedó, traduciéndose al inglés como The Red Ghost. En las semanas que siguieron, otros incidentes extraños y violentos fueron atribuidos a esta misma aparición. Un campamento de mineros fue presuntamente asaltado en la oscuridad de la noche, sus tiendas destrozadas y sus provisiones esparcidas por una fuerza invisible pero inmensa. Un tren de carromatos de carga fue atacado por un gigantesco animal rojo
que surgió de la nada, provocando el pánico entre los hombres y las bestias de Tiro. En cada caso, a la mañana siguiente, la gente encontraba las mismas señales inquietantes, enormes huellas de pezuñas y mechones de ese característico pelo rojizo dejados atrás, como una tarjeta de visita macabra. A medida que la leyenda crecía, también lo hacían los adornos. Algunos juraban que la bestia se desvanecía como un espectro cuando era perseguida, disolviéndose en el aire del desierto. Otros contaban historias, evidentemente exageradas en la tradición de la frontera, de que la criatura había cazado y devorado a un oso grizzly. Sin embargo, a pesar de las inconsistencias y las hipérboles, todos los relatos coincidían en un punto escalofriante y central. La bestia llevaba un esqueleto humano sobre su lomo, firmemente atado con cuerdas o correas de cuero crudo. Esta imagen, la de una criatura infernal cabalgada por los muertos, fue la que grabó al fantasma rojo en los anales del folclore del viejo oeste. La leyenda dio un giro dramático y se solidificó en una verdad tangible después de que un encuentro produjera pruebas irrefutables. Un grupo de buscadores de oro divisó al fantasma rojo en una lejana meseta. Viendo a la criatura perfilada contra el cielo, decidieron intentar acabar con la amenaza de una vez por todas. Abrieron fuego con sus rifles, las balas levantando polvo alrededor del objetivo. Fallaron a la bestia, pero mientras ésta huía con una velocidad asombrosa, algo pesado cayó de su lomo y rodó por la ladera. Cuando los hombres se acercaron con cautela al lugar, descubrieron un cráneo humano, con jirones de carne seca y pelo aún adheridos a él. Este hallazgo espeluznante confirmó lo que muchos habían empezado a sospechar. El jinete espectral no era en absoluto un fantasma, sino los restos blanqueados por el sol de un hombre de carne y hueso. La pregunta ya no era si el fantasma rojo existía, sino qué era exactamente, y quién era el desafortunado pasajero que llevaba a cuestas. Con esta nueva evidencia, algunos comenzaron a conectar los puntos con un capítulo extraño y casi olvidado de la historia militar estadounidense. Apenas unas décadas antes, el ejército de los Estados Unidos había importado camellos al suroeste, con la esperanza de que pudieran servir como animales de carga ideales en el árido desierto. El experimento, conocido como el U.S. Camel Corps, tuvo un éxito relativo. Los camellos soportaban bien el duro clima y podían transportar cargas pesadas a largas distancias con poca agua. Sin embargo, el proyecto se enfrentó a problemas insuperables. Los camellos asustaban a los caballos y mulas de la caballería, que no estaban acostumbrados a su aspecto y olor, provocando a menudo el caos en las formaciones. Además, resultaron ser difíciles de manejar para los soldados, que estaban familiarizados con los caballos y no con el temperamento terco y a veces agresivo de los dromedarios. El estallido de la guerra civil interrumpió abruptamente el experimento del cuerpo de camellos, y el ejército finalmente abandonó el proyecto. Muchos de los camellos fueron vendidos en subastas o, tristemente, procesados como carne, pero otros simplemente fueron liberados en la naturaleza, abandonados a su suerte en el vasto desierto de Arizona. Para la década de 1880, los avistamientos de camellos salvajes en Arizona no eran infrecuentes, aunque siempre resultaban sorprendentes para los colonos y viajeros. Esta historia ofrecía una explicación plausible, aunque extraña, para el misterio del fantasma rojo. Probablemente era uno de aquellos camellos abandonados, un macho grande y solitario que se había vuelto salvaje, ensillado con un pasajero espantoso. La imagen de un camello, una criatura completamente ajena al paisaje americano, cargando con un cadáver, era la materia prima perfecta para una leyenda fronteriza. Según los relatos tradicionales que han llegado hasta nuestros días, en 1893, el reinado de terror del fantasma rojo llegó a su fin. Un granjero divisó un enorme camello rojo pastando en sus tierras y, en un acto que resume el espíritu pragmático
y a veces brutal de la frontera, decidió acabar con él de un solo disparo. Personalmente, ese no sería mi primer pensamiento si viera un camello en mi propiedad, pero supongo que cada uno tiene sus prioridades. Al examinar a la bestia caída, el granjero encontró viejas correas de cuero crudo, todavía enrolladas alrededor de su cuerpo, profundamente incrustadas en su piel, una clara indicación de que era un animal que había sido domesticado en algún momento antes de volverse salvaje. Según la tradición local de Arizona, este hecho confirmaba sin lugar a dudas que se trataba del mismo camello que anteriormente había llevado el esqueleto atado a su lomo. Con la criatura finalmente abatida, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿De quién eran esos huesos? ¿Y cómo habían acabado atados a lomos de un camello en medio del desierto de Arizona? A raíz de la muerte de la bestia, surgieron varias explicaciones, cada una aportando su propia capa de tragedia y misterio a la leyenda. Una historia sostenía que el esqueleto pertenecía a un buscador de oro desesperado que, perdido y muriendo de sed, se había atado a su camello con la última esperanza de que el animal lo llevara al agua. Si esta historia es cierta, creo que este buscador de oro debería haber leído un poco más sobre los camellos. Que yo sepa, un camello es probablemente el peor animal al que atarse, con la esperanza de que te lleve a beber algo. Otra teoría, mucho más siniestra, afirmaba que la víctima había sido atada a la fuerza al camello y enviada al desierto como una forma de ejecución cruel y prolongada, una sentencia de muerte segura bajo el sol abrasador. Según esta versión de los hechos, el patrón de las ataduras en el cuerpo del camello sugería que alguien más había atado al hombre al animal, lo que apuntaba a un acto de crueldad humana, en lugar de un accidente o un acto de desesperación, como el origen de la trágica creación del fantasma rojo. Después de la desaparición del fantasma rojo, los informes de camellos salvajes en Arizona disminuyeron gradualmente y, a principios del siglo XX, los últimos rezagados del cuerpo de camellos habían muerto o habían sido capturados, cerrando un capítulo extraño en la historia de Estados Unidos. Es importante señalar que los escépticos cuestionan si la historia de la muerte del camello, a tiros en 1893, es cierta en absoluto, o si es simplemente la culminación ficticia de la leyenda, creada para darle un final satisfactorio. Las únicas partes de la historia que pueden verificarse con certeza son el hecho de que la gente en Arizona, a finales del siglo XIX, creía firmemente que el fantasma rojo existía, que un avistamiento de un camello habría sido increíblemente chocante para la mayoría, y que efectivamente había numerosos camellos salvajes vagando por el territorio. Al final, este dromedario fantasmal puede no ser más que un cuento popular del viejo oeste que ha llegado hasta nosotros, la gente moderna, como una historia que, al menos, tiene un núcleo de verdad histórica, una verdad tan extraña y fascinante como cualquier ficción. La bestia de Gévaudan. En el corazón de la Francia rural del siglo XVIII, en la remota y boscosa región de Gévaudan, el terror adoptó una forma muy real y tangible. No era un fantasma ni un espectro, sino una criatura de carne y hueso, una bestia de una ferocidad y astucia sin precedentes que, durante 3 años, libró una guerra unilateral contra la población local. Este no es un simple cuento popular contado al calor de la lumbre. Es un capítulo aterrador de la historia de Francia, documentado en informes oficiales, registros parroquiales y despachos reales. Es la historia de la bestia de Gévaudan. Todo comenzó en el verano de 1764. Una joven que cuidaba del ganado cerca del bosque de Mercoeur vio cómo una enorme bestia, parecida a un lobo pero mucho más grande, se abalanzaba sobre ella. Sin embargo, los toros de su rebaño, sintiendo el peligro, cargaron contra el depredador y consiguieron ahuyentarlo. La joven escapó ilesa.
pero fue la primera superviviente de un ataque que pronto se convertiría en una masacre. Pocas semanas después, la bestia reclamó a su primera víctima mortal. Jean Boulet, una niña de 14 años, fue encontrada muerta cerca del pueblo de Les Ubacs, su cuerpo horriblemente mutilado. Este fue el comienzo de un patrón aterrador. La criatura parecía tener una preferencia espantosa por las víctimas humanas, a menudo ignorando el ganado que pastaba cerca para atacar a los pastores, en su mayoría mujeres y niños. Los supervivientes y testigos presenciales ofrecían descripciones consistentes, pero desconcertantes. Hablaban de un animal del tamaño de una ternera, con un pelaje rojizo, una cabeza enorme parecida a la de un perro con orejas pequeñas y rectas, y un pecho ancho y blanco. Su rasgo más distintivo era su cola, larga y robusta, con un mechón de pelo en el extremo que, según decían, movía como un látigo. Pero lo que más aterrorizaba era su comportamiento. A diferencia de un lobo común, la bestia no temía al hombre. Atacaba a plena luz del día, a menudo cerca de las aldeas, y mostraba una inteligencia casi diabólica. Parecía disfrutar del terror que causaba, y sus ataques eran de una brutalidad inusitada. A menudo decapitaba o destripaba a sus víctimas, centrándose en la cabeza y el cuello. El pánico se apoderó de Gévaudan. La gente tenía demasiado miedo de salir de sus casas. Los hombres se armaban para ir a trabajar a los campos, y los servicios religiosos se interrumpían por el temor a una emboscada. La región, ya de por sí aislada y empobrecida, quedó paralizada por el miedo. Las autoridades locales organizaron cacerías, conocidas como batus, en las que participaban cientos, a veces miles, de campesinos y soldados locales. Pero la bestia parecía invulnerable. Evadía las trampas, esquivaba las balas y desaparecía en el denso bosque como un fantasma. La creencia popular empezó a virar hacia lo sobrenatural. Algunos decían que era un loup-garou, un hombre lobo, mientras que otros susurraban que era un demonio enviado por Dios para castigar los pecados de la gente. La noticia de la carnicería en Gévaudan finalmente llegó a los oídos del rey Luis XV en el Palacio de Versalles. En una era que se enorgullecía de la razón y la ilustración, la idea de que una sola bestia pudiera aterrorizar a toda una provincia era una vergüenza para la corona. El rey, decidido a poner fin al asunto, envió a sus mejores hombres. Primero llegó el capitán Jean-Baptiste Duhamel, un dragón del ejército con una reputación formidable. Organizó cacerías a una escala sin precedentes, empleando a miles de hombres en un esfuerzo coordinado para acorralar y matar a la criatura. A pesar de sus esfuerzos y de haber matado a docenas de lobos, la bestia seguía atacando, a veces incluso mientras las cacerías estaban en marcha, como si se burlara de ellos. La frustración y el fracaso de Duhamel llevaron al rey a tomar medidas aún más drásticas. Reemplazó a Duhamel con François Antoine, el propio portador del arcabuz del rey, el cazador más reputado de toda Francia. Antoine llegó a Gévaudan con su hijo, un destacamento de élite, y la promesa de una enorme recompensa real para quien matara a la bestia. La cacería de Antoine fue metódica y despiadada. Durante meses peinó la región, siguiendo cada pista y cada rumor. Finalmente, el 20 de septiembre de 1765, cerca de la abadía de Chazes, Antoine y sus hombres acorralaron a un lobo de un tamaño extraordinario. Antoine le disparó, hiriéndolo gravemente, y sus guardias lo remataron. El animal era gigantesco, pesaba más de 60 kilos y medía casi 2 metros de largo. En su estómago encontraron restos de tela roja que coincidían con la ropa de una de las últimas víctimas. Antoine estaba convencido de que había matado a la bestia de Gévaudan. El lobo fue disecado y presentado en la corte de Versalles como prueba del triunfo de la civilización sobre la barbarie. Antoine fue recibido como un héroe, colmado de honores y recompensas. El caso, oficialmente, estaba cerrado,
Pero en Gévaudan, el terror no había terminado. Después de una breve pausa, los ataques se reanudaron con la misma ferocidad. Sin embargo, esta vez, Versalles se negó a escuchar. Para el rey y su corte, el asunto estaba zanjado, y cualquier nuevo ataque era atribuido a lobos comunes, exagerado por la histeria de los campesinos. La gente de Gévaudan fue abandonada a su suerte. Durante casi 2 años más, la segunda bestia continuó su matanza, sumando docenas de nuevas víctimas a la ya larga lista. Finalmente, la salvación llegó no de la mano de un noble o un soldado, sino de un héroe local. El 19 de junio de 1767, durante una cacería organizada por un noble local, un granjero y posadero llamado Jean Chastel se apostó en una ladera. Según la leyenda, Chastel, un hombre profundamente religioso, había hecho bendecir 3 balas de plata. Cuando una enorme criatura parecida a un lobo apareció, Chastel no se inmutó. Recitó una oración, apuntó y disparó. La bestia cayó muerta. Cuando abrieron el cadáver de este segundo animal, los médicos encontraron en su interior los restos de una niña que había sido asesinada días antes. Más revelador aún, el cuerpo presentaba anomalías anatómicas, como una membrana extra en los ojos y una estructura ósea inusual, que no se correspondían con las de un lobo normal. Con la muerte de esta criatura, los ataques cesaron para siempre. La pesadilla de 3 años de Gévaudan había terminado, pero el misterio apenas había comenzado. ¿Qué era exactamente la bestia de Gévaudan? A lo largo de los siglos han surgido innumerables teorías. La explicación más simple es que se trataba de uno o varios lobos excepcionalmente grandes y agresivos. Sin embargo, esta teoría no explica la audacia de la criatura, su aparente inmunidad a las balas, ni su peculiar método de ataque, tan diferente al de los lobos, que suelen morder las extremidades y rara vez atacan a los humanos. Otra teoría popular sugiere que la bestia no era un lobo, sino un animal exótico, como una hiena o un híbrido de perro y lobo, quizás traído de lejanos confines y luego escapado o liberado. Esto podría explicar su extraña apariencia y comportamiento. Sin embargo, la teoría más oscura y persistente es que la bestia no era simplemente un animal, sino que estaba controlada o incluso entrenada por un ser humano. Algunos historiadores apuntan a la familia Chastel, incluido el propio Jean Chastel, que tenía una reputación extraña en la región y, según los rumores, poseía una colección de animales exóticos. Según esta hipótesis, un sádico asesino en serie habría utilizado a una criatura entrenada, posiblemente protegida con una armadura de cuero de jabalí que la hacía resistente a las balas, para cometer sus crímenes. Esto explicaría la inteligencia casi humana de la bestia, su habilidad para evadir las cacerías y su enfoque en víctimas humanas. El hecho de que Jean Chastel fuera quien finalmente la matara podría haber sido una forma de acabar con su creación, cuando la situación se volvió insostenible. Hoy en día, el misterio de la bestia de Gévaudan perdura. Fue un evento histórico real, con un recuento de víctimas que, según las estimaciones, supera el centenar de muertos y muchas más heridos. Fue una crisis nacional que humilló al poderoso ejército francés y desafió las certezas de la era de la razón. Ya fuera un lobo mutante, una criatura exótica o el instrumento de un asesino humano, la bestia dejó una cicatriz indeleble en la historia de Francia, un recordatorio sangriento de que a veces los monstruos más aterradores son aquellos que caminan, muy reales, entre nosotros. El misterio del Mary Celeste. No hay historia más arraigada en el folclore del mar, ni enigma que haya capturado de forma tan duradera la imaginación del mundo, que el del Mary Celeste. Su nombre se ha convertido en sinónimo de los misterios más profundos del océano, el arquetipo del barco fantasma por excelencia. No es una leyenda de espectros ni de tesoros malditos, sino una historia mucho más inquietante.
una historia real sobre un barco encontrado en perfecto estado de navegación, navegando a la deriva en las plácidas aguas del Atlántico, pero sin una sola alma a bordo. Es la crónica de un silencio inexplicable, de 10 vidas que se desvanecieron sin dejar rastro, y de una pregunta que ha resonado durante más de un siglo y medio. ¿Qué ocurrió en la cubierta del Mary Celeste? Nuestra historia comienza no en el mar, sino en la tierra, con un bergantín de 2 mástiles que parecía haber nacido bajo una mala estrella. Construido en Nueva Escocia en 1861, fue bautizado originalmente como Amazon. Su carrera inicial estuvo plagada de desgracias. Su primer capitán murió de neumonía apenas unos días después de tomar el mando. En su viaje inaugural, chocó contra un barco pesquero y más tarde encalló durante una tormenta. Después de cambiar de manos varias veces, fue finalmente comprado por armadores estadounidenses, reparado, remodelado y rebautizado con un nuevo nombre, con la esperanza de dejar atrás su pasado de mala suerte, el Mary Celeste. En el otoño de 1872, el barco se preparaba para un viaje transatlántico de rutina. Al mando estaba el capitán Benjamin Spooner Briggs, un hombre de mar experimentado, respetado y profundamente devoto. A diferencia de muchos capitanes de la época, Briggs creía que un barco podía ser también un hogar. Con él, a bordo viajaban su esposa, Sarah, y su hija de 2 años, Sofía. Para ellos, el camarote del capitán era un trozo de su hogar en Massachusetts, flotando sobre las olas. La tripulación estaba formada por 7 hombres, todos ellos marineros competentes y con buena reputación. El barco transportaba una carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, un producto industrial con destino a Génova, Italia. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York, dejando atrás el bullicio de la ciudad para adentrarse en la vasta e impredecible extensión del Atlántico. No había presagios de desastre, solo la promesa de un viaje tranquilo y un reencuentro familiar en Europa. Durante las 2 primeras semanas, el viaje transcurrió con una normalidad absoluta. Así lo atestigua el cuaderno de bitácora del barco, el único documento que hablaría por los desaparecidos. Las anotaciones del capitán Briggs son profesionales y metódicas, registrando el clima, la posición del barco y las actividades rutinarias a bordo. No hay ni una sola mención de problemas con la tripulación, de tormentas violentas o de cualquier otro suceso fuera de lo común. La última anotación fue escrita en la mañana del 25 de noviembre. Registraba la posición del barco a unas 100 millas al oeste de las Azores. El tiempo era bueno y el barco navegaba sin contratiempos. Después de esa fecha, el cuaderno de bitácora enmudece. El relato del Mary Celeste se detiene y comienza el misterio. 10 días después, el 5 de diciembre de 1872, otro barco surcaba esas mismas aguas. Era el bergantín Dei Gratia, que había zarpado de Nueva York una semana después que el Mary Celeste. Su capitán, David Morehouse, conocía bien al capitán Briggs. Eran amigos. A media tarde, el vigía del Dei Gratia avistó un barco a la distancia. Navegaba de forma extraña e inestable, con las velas parcialmente desplegadas y rasgadas, virando sin rumbo como si estuviera tripulado por un timonel borracho o inexperto. A medida que se acercaban, el capitán Morehouse reconoció la silueta del Mary Celeste. Sintió una punzada de inquietud. Intentaron establecer contacto, pero no hubo respuesta. El barco se deslizaba por el agua en un silencio antinatural. No se veía a nadie en cubierta, nadie en el timón. Morehouse envió a su primer oficial, Oliver Deveau, y a otros 2 marineros en un bote para investigar. Lo que encontraron al subir a bordo del Mary Celeste se convertiría en el corazón de la leyenda. La primera impresión fue de un abandono caótico, pero no violento. La cubierta estaba mojada, y había alrededor de 1 metro de agua en la bodega.
una cantidad considerable pero no alarmante para un barco de su tamaño, y algo que las bombas de achique podrían haber manejado fácilmente. La escotilla principal de la bodega estaba abierta, y la de la proa también. No había señales de lucha, ni manchas de sangre, ni daños estructurales graves. El barco estaba, en esencia, en perfecto estado de navegación. Al explorar el interior, el misterio se hizo más profundo. En la cocina, encontraron provisiones para 6 meses, intactas. En los camarotes de la tripulación, la ropa y las pertenencias personales estaban ordenadamente guardadas en los baúles. En el camarote del capitán, el escenario era aún más escalofriante. Los juguetes de la pequeña Sofía estaban esparcidos por el suelo. Sobre la mesa del capitán encontraron su cuaderno de bitácora y otros documentos. La espada del capitán estaba en su sitio, aunque cuando la examinaron más tarde, encontraron lo que parecían ser manchas de sangre, un detalle que alimentaría las teorías más oscuras. Sin embargo, faltaban 3 elementos cruciales. El único bote salvavidas del barco había desaparecido. El sextante y el cronómetro, instrumentos de navegación esenciales, no estaban por ningún lado, y, con la excepción del cuaderno de bitácora, faltaban los papeles de registro del barco. Era como si 10 personas se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo solo lo imprescindible para navegar en un pequeño bote. El último vestigio de su presencia era una pizarra en la que se había anotado la posición del barco en la mañana del 25 de noviembre. No había nota de despedida, ni explicación, solo un silencio absoluto. La tripulación del Dei Gratia tomó una decisión audaz. Dividieron su tripulación y navegaron el barco fantasma hasta el puerto más cercano, Gibraltar, un viaje de casi 800 millas. Al llegar, en lugar de ser recibidos como héroes por salvar una valiosa propiedad, se encontraron en el centro de un torbellino de sospechas y acusaciones. El caso fue puesto en manos del Procurador General de Gibraltar, un hombre llamado Frederick Solly Flood, cuya imaginación parecía tan vasta como su desconfianza. Flood estaba convencido desde el principio de que se había cometido un crimen atroz. Rechazó cualquier explicación que no implicara violencia y juego sucio. Su teoría principal era que la tripulación del Mary Celeste se había emborrachado con el alcohol de la carga, había asesinado a la familia Briggs en un frenesí de violencia y luego había huido en el bote salvavidas. O una teoría aún más siniestra, que el capitán Morehouse y su tripulación del Dei Gratia habían encontrado el Mary Celeste, habían matado a todos a bordo para reclamar el rescate del salvamento y habían inventado la historia del barco abandonado. Flood se aferró a cualquier detalle que pudiera respaldar su teoría. Las manchas en la espada del capitán, que más tarde se demostró que eran probablemente óxido o restos de fruta, se convirtieron en prueba de un asesinato. Unas marcas en la barandilla del barco, posiblemente causadas por el desgaste natural del mar, fueron interpretadas como muescas hechas por un hacha durante una lucha. Unas extrañas hendiduras en la proa del barco fueron presentadas como evidencia de una colisión deliberada. A pesar de que una investigación exhaustiva no encontró ninguna prueba concluyente de violencia, Flood persistió en sus acusaciones. El proceso de salvamento se convirtió en una inquisición. Al final, el tribunal, influenciado por las sospechas de Flood, concedió a la tripulación del Dei Gratia solo una sexta parte del valor total del barco y la carga, una suma inusualmente baja que reflejaba la duda que se había sembrado sobre su inocencia. El misterio del Mary Celeste ya no era solo una tragedia en el mar, se había convertido en un caso legal plagado de sospechas. Con las teorías de juego sucio, en gran parte desacreditadas por la falta de pruebas, el mundo se vio obligado a buscar otras explicaciones. ¿Qué fuerza pudo obligar a un capitán experimentado y a su tripulación a abandonar un barco perfectamente navegable en medio del océano Atlántico? Las teorías se dividen en varias categorías.
La primera involucra un desastre natural repentino y aterrador. Quizás el barco fue golpeado por una ola gigante o una tromba marina que barrió la cubierta, llevándose a todos consigo. Esto explicaría el agua a bordo, pero no porque el bote salvavidas y los instrumentos de navegación habían desaparecido. Además, un evento tan cataclísmico probablemente habría causado daños mucho más graves al barco. Otra posibilidad es un seísmo submarino, un terremoto de mar que podría haber sacudido violentamente el barco, liberando vapores peligrosos de la carga y provocando el pánico. Sin embargo, no hay registros de actividad sísmica en esa zona en esas fechas. Esto nos lleva a la teoría más plausible y aceptada por los historiadores modernos, una que se centra en la carga del barco, los 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. El alcohol industrial es volátil y sus vapores pueden ser explosivos. Los barriles, hechos de roble rojo, eran más porosos de lo que se pensaba. Durante el viaje, los cambios de temperatura en la bodega podrían haber provocado que una pequeña cantidad de alcohol se evaporara, llenando el espacio cerrado con vapores inflamables. 9 de los barriles encontrados estaban vacíos. Es posible que estos barriles fueran de un tipo de roble diferente y más poroso, lo que los hizo filtrar vapores a un ritmo mayor. La teoría se desarrolla de la siguiente manera. En algún momento después del 25 de noviembre, la tripulación escuchó un ruido sordo y retumbante proveniente de la bodega, o tal vez vio cómo la escotilla principal saltaba por los aires debido a la presión acumulada de los vapores. El capitán Briggs, temiendo una explosión inminente y catastrófica que podría destruir el barco en segundos, habría tomado la única decisión prudente, una evacuación inmediata y ordenada. En este escenario, no hubo pánico irracional, simplemente una evacuación de emergencia. Bajaron el bote salvavidas, recogieron los instrumentos de navegación esenciales para no quedarse a la deriva sin rumbo, y quizás incluso los papeles del barco. Como medida de precaución, en lugar de alejarse por completo, podrían haber atado el bote salvavidas al Mary Celeste con un cabo largo, con la intención de esperar a una distancia segura a que pasara el peligro. Podrían haber esperado a que el barco explotara o a que los vapores se disiparan. Pero entonces ocurrió la tragedia final. Un cambio repentino en el clima, una ráfaga de viento inesperada, podría haber hecho que el Mary Celeste ganara velocidad, tensando el cabo de remolque hasta que se rompió. O quizás el cabo simplemente se soltó. De repente, la tripulación y la familia Briggs se encontraron a la deriva en un pequeño bote abierto en medio del Atlántico, observando impotentes cómo su barco, su único refugio, se alejaba navegando sin ellos. En un bote tan pequeño, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Esta teoría lo explica casi todo: la evacuación ordenada, los objetos que faltaban, el buen estado del barco y la ausencia de violencia. Por supuesto, un misterio tan profundo no estaría completo sin sus teorías más extrañas. A lo largo de los años se ha sugerido de todo: un ataque de un calamar gigante, un secuestro por parte de extraterrestres, o incluso que el barco navegó hacia una especie de grieta en el tiempo. Estas ideas pertenecen más al ámbito de la ficción que al de la historia, pero demuestran el poderoso control que el Mary Celeste ejerce sobre nuestra imaginación colectiva. Al final, la verdad se perdió en el mar junto con las 10 almas que desaparecieron. El Mary Celeste fue recuperado, navegó bajo nuevos dueños durante varios años más, siempre bajo la sombra de su historia, hasta que fue hundido deliberadamente en el Caribe, en un intento fallido de fraude al seguro, un final indigno para un barco tan legendario. Pero su legado perdura. Se ha convertido en una parábola sobre la pequeñez del hombre frente a la inmensidad del océano, un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, el mar todavía guarda secretos que quizás nunca lleguemos a desvelar.
La historia del Mary Celeste no es una historia de fantasmas, sino una historia de un vacío, de una ausencia que grita más fuerte que cualquier espectro. Es la tragedia humana de un padre, una madre, una niña y 7 marineros que, en un fatídico día en el Atlántico, zarparon de su barco y entraron en la leyenda. La leyenda del holandés errante. De todos los fantasmas que pueblan los 7 mares, de todas las leyendas susurradas por los marineros en las noches de tormenta, ninguna es tan temida ni tan perdurable como la del holandés errante. No es simplemente la historia de un barco fantasma, es el arquetipo de la condenación eterna, una advertencia grabada a fuego en el alma de todo aquel que se atreve a desafiar la furia del océano. Su aparición es un presagio de muerte, una visión espectral que anuncia naufragios, locura y un final desolador. Es la historia de un barco que nunca puede tocar puerto, tripulado por un capitán maldito y una tripulación de espectros, condenados a surcar las olas por toda la eternidad, luchando contra una tormenta interminable que ellos mismos provocaron. Esta es la leyenda del De Vliegende Hollander, el holandés errante. La leyenda se ancla en el siglo XVII, la edad de oro de la exploración y el comercio marítimo, una época en la que la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales dominaba las rutas comerciales hacia el lejano oriente. Sus barcos, cargados de especias, sedas y riquezas, se enfrentaban a viajes increíblemente peligrosos, y ninguna parte de su ruta era más temida que el traicionero paso por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Los marineros lo llamaban el Cabo de las Tormentas, un lugar donde las aguas heladas del Atlántico chocaban violentamente con las corrientes cálidas del Índico, generando olas monstruosas y vientos huracanados que podían destrozar el barco más robusto. En el corazón de esta leyenda se encuentra un capitán, un hombre cuya identidad varía según el relato, pero cuyo carácter es siempre el mismo: testarudo, codicioso y blasfemo hasta la médula. El nombre más comúnmente asociado a él es el de Hendrik van der Decken. Se dice que era un capitán brillante, pero su habilidad solo era superada por su arrogancia. No temía a Dios, ni al diablo, ni a la furia del mar. Su único Dios era el oro, y su única ley, su propia voluntad inquebrantable. La fatídica historia comienza cuando el barco de Van der Decken, en su viaje de regreso a Ámsterdam desde las Indias Orientales, intentaba doblar el Cabo de Buena Esperanza. Fue entonces cuando se desató una tormenta de una violencia apocalíptica. El cielo se ennegreció, el viento aullaba como un alma en pena y olas del tamaño de montañas se estrellaban contra el casco de la nave, amenazando con engullirla en cualquier momento. La aterrorizada tripulación, viendo la muerte en cada cresta de ola, le suplicó a su capitán que diera media vuelta, que buscara refugio en una bahía cercana hasta que la tormenta amainara. Pero Van der Decken, con los ojos inyectados en sangre y el rostro empapado por la espuma del mar, se negó rotundamente. Para él, retroceder era un signo de debilidad, una afrenta a su orgullo. Se plantó en la cubierta, con las piernas firmemente asentadas contra el balanceo del barco, y se aferró al timón como si fuera una extensión de su propio cuerpo. A medida que la tormenta arreciaba, la desesperación de la tripulación se convirtió en un motín abierto. Amenazaron con tomar el control del barco por la fuerza si no cambiaba de rumbo. La respuesta de Van der Decken fue rápida y brutal. Sacó su pistola y, sin dudarlo, disparó al líder de los amotinados, arrojando su cuerpo por la borda a las aguas turbulentas. Con la tripulación sometida por el miedo, Van der Decken levantó el puño hacia los cielos oscuros y rugientes y pronunció el juramento blasfemo que sellaría su destino para siempre. Con una voz que se elevó por encima del estruendo de la tormenta, gritó: «Doblaré este cabo, aunque tenga que navegar hasta el día del juicio final». En ese momento de máxima soberbia,
el cielo pareció abrirse. Una luz espectral iluminó la cubierta y una figura etérea apareció ante el capitán. Algunos relatos dicen que era la encarnación de Dios, otros un ángel y otros el mismísimo diablo, que había venido a reclamar un alma tan desafiante. La aparición le habló, aceptando su juramento. Le dijo que, efectivamente, navegaría hasta el día del juicio. La maldición fue pronunciada con una finalidad terrible. Van der Decken y su tripulación fueron condenados a navegar los océanos por toda la eternidad, sin poder jamás tocar tierra ni encontrar descanso. Se convirtieron en espectros, muertos vivientes atrapados en su barco de madera. Su comida sería hierro al rojo vivo, y su bebida, hiel amarga. Y, como un tormento adicional, se convertirían en un presagio de desgracia para todos los marineros que tuvieran la mala fortuna de cruzarse en su camino. En el instante en que la maldición fue lanzada, la tormenta cesó para el resto del mundo, pero para el holandés errante se volvió eterna. El barco se transformó en una aparición fantasmal, a menudo visto brillando con una luz rojiza o blanca antinatural, como si estuviera ardiendo con un fuego infernal. Navega contra el viento, con las velas desplegadas a pesar de la ausencia de brisa, una imposibilidad física que anuncia su naturaleza sobrenatural. A veces, la tripulación espectral puede ser vista encubierta, realizando sus tareas con un rigor silencioso y desesperado, o intentando enviar cartas a sus seres queridos, cartas que nunca llegarán a su destino. Lo que eleva al holandés errante por encima de un simple cuento de marineros es que la leyenda está respaldada por numerosos avistamientos documentados, algunos de ellos por testigos muy creíbles. La historia, que se había transmitido oralmente durante generaciones, cobró una nueva vida en la era de los registros navales y los cuadernos de bitácora. El avistamiento más famoso y mejor documentado ocurrió el 11 de julio de 1881. A bordo del buque de la Marina Real Británica HMS Bachante se encontraban dos jóvenes príncipes, el príncipe Alberto Víctor y su hermano menor, el príncipe Jorge, quien más tarde se convertiría en el rey Jorge V de Inglaterra. En el cuaderno de bitácora oficial del barco, el príncipe Jorge escribió una entrada detallada sobre lo que presenciaron esa noche frente a las costas de Australia. Describió cómo el holandés errante se les cruzó por la proa, emitiendo una extraña luz fosforescente roja. Vieron claramente los mástiles, las vergas y las velas de un bergantín a 200 yardas de distancia. A pesar de que la noche estaba despejada y el mar en calma, el barco fantasma no era visible desde la nave cuando llegaron al punto del avistamiento. 13 personas en total presenciaron la aparición. La historia no termina ahí. La leyenda dice que ver al holandés errante trae la muerte, y esa misma mañana, el marinero que había sido el primero en avistar el barco fantasma cayó desde lo alto de un mástil y murió en la cubierta. Este no fue un incidente aislado. Durante los siglos XIX y XX, marineros de todo el mundo informaron de encuentros con el barco espectral. El novelista Nicolas Monsarrat, que sirvió en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial, describió una experiencia que tuvo en el Pacífico, donde vio una extraña luz verde y un barco de aspecto antiguo navegando en silencio. Karl Dönitz, el futuro almirante de la flota de submarinos de Hitler, también afirmó haber visto el barco fantasma. Estos relatos, provenientes de hombres de mar experimentados y, en el caso del príncipe Jorge, de la realeza, le dieron a la leyenda un barniz de credibilidad que la distingue de otras historias de fantasmas. Por supuesto, la ciencia moderna ofrece explicaciones más racionales para estos avistamientos. La candidata más probable es un fenómeno óptico conocido como Fata Morgana. Este es un tipo de espejismo superior, complejo y poco común, que se produce en condiciones atmosféricas específicas, cuando una capa de aire caliente se asienta sobre una capa de aire mucho más frío.
La luz que se refleja en objetos distantes, como un barco en el horizonte, se refracta al pasar por estas capas de aire de diferente densidad, creando imágenes distorsionadas, alargadas y a menudo invertidas. Un barco que está físicamente muy por debajo del horizonte puede aparecer flotando en el aire, con una apariencia extraña, brillante y etérea. Este fenómeno es especialmente común en las regiones polares y en las aguas tranquilas después de un frente frío, condiciones que se dan a menudo en la zona del Cabo de Buena Esperanza. Para un marinero del siglo XVII o incluso del XIX, supersticioso y agotado por un largo viaje, ver la imagen parpadeante y distorsionada de un barco donde no debería haber ninguno, especialmente durante una tormenta o en la niebla, sería fácilmente interpretado como un encuentro con lo sobrenatural. Sin embargo, a pesar de las explicaciones científicas, el poder de la leyenda del holandés errante no ha disminuido. Ha navegado desde los cuentos de marineros hasta las más altas esferas de la cultura. Inspiró la famosa y poderosa ópera de Richard Wagner, Der Fliegende Holländer, que consolidó la historia en la conciencia cultural europea. Ha aparecido en la literatura de autores como Washington Irving y Sir Walter Scott, y ha sido inmortalizado en la cultura popular moderna, siendo la inspiración más notable para el barco de Davy Jones en la saga de películas Piratas del Caribe. La razón por la que la historia del holandés errante perdura es que es mucho más que un simple cuento de fantasmas. Es una poderosa alegoría sobre la arrogancia humana, la soberbia y las consecuencias de desafiar a las fuerzas que están más allá de nuestro control, ya sean estas la naturaleza, el destino o lo divino. El capitán Van der Decken es una figura trágica, un Prometeo del mar, castigado por su desafío. Su castigo no es la muerte, sino algo mucho peor, una existencia sin fin, sin propósito y sin esperanza, un recordatorio eterno de su fracaso. El holandés errante sigue navegando en las profundidades de nuestra imaginación colectiva, un barco de advertencia en un mar de historias, recordándonos que las olas de la eternidad son mucho más profundas y oscuras de lo que podemos comprender. El demonio de la isla de Jersey. En el sur del estado de Nueva Jersey existe un vasto y silencioso mar de pinos conocido como los Pine Barrens. Es una extensión de más de 1 millón de acres de bosques densos, pantanos de color cedro y ríos de aguas oscuras. Un lugar que parece fuera del tiempo, un laberinto de arena y sombras que ha sido durante mucho tiempo fuente de supersticiones y relatos inquietantes. Es aquí, en este desierto primigenio, donde se dice que nació y aún acecha el monstruo más antiguo de Estados Unidos, el demonio de Jersey. A diferencia de otras leyendas que surgen de avistamientos ambiguos, la del demonio de Jersey tiene una historia de origen terriblemente específica, un cuento gótico que se remonta a la época colonial. La leyenda se centra en una mujer conocida como la Madre Leeds, que vivía en la pobreza en el corazón de los Pine Barrens alrededor del año 1735. Con 12 hijos que ya luchaba por alimentar, se enteró con desesperación de que estaba embarazada por 13ª vez. En un arrebato de ira y agotamiento, levantó las manos al cielo y lanzó una maldición: «Que el diablo se lleve a este». 9 meses después, en una noche de tormenta violenta, la madre Leeds se puso de parto. Sus amigos y familiares se reunieron para ayudarla, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia azotaba la pequeña cabaña. El niño nació, al parecer, normal y sano, pero en cuestión de minutos, ante los ojos aterrorizados de los presentes, el bebé comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó y se contorsionó. Le crecieron alas coriáceas de murciélago en la espalda. Su cabeza se alargó hasta parecerse a la de un caballo o una cabra, y sus pies se convirtieron en pezuñas hendidas.
Con un grito agudo y espeluznante que heló la sangre de todos en la habitación, la monstruosa criatura atacó a su propia madre antes de desplegar sus alas, subir volando por la chimenea y desaparecer en la noche oscura y tormentosa. Durante casi 2 siglos, la criatura fue una sombra en el folclore local, una historia de fantasmas para asustar a los niños, con avistamientos esporádicos que mantenían viva la leyenda. Pero en la tercera semana de enero de 1909, el demonio de Jersey salió de los bosques y desató el infierno sobre el valle de Delaware. Durante 7 días, el pánico se apoderó de la región. Más de 1000 personas, desde pequeños pueblos de Nueva Jersey hasta las bulliciosas ciudades de Filadelfia y Camden, informaron haber visto a la criatura o sus huellas inexplicables. Los testimonios describían a un ser volador con cabeza de caballo y alas de murciélago, que emitía un grito aterrador, pero fueron las huellas las que causaron el mayor desconcierto. Aparecieron extrañas huellas de pezuñas hendidas en la nieve por todas partes, cruzando campos, en medio de calles concurridas, y lo más inquietante, en los tejados de las casas, un lugar al que ningún animal conocido podría haber llegado. La histeria colectiva fue total. Los periódicos publicaban titulares sensacionalistas cada día, alimentando el miedo. Las escuelas cerraron por temor a que los niños fueran atacados en su camino. Los molinos y las fábricas se vieron obligados a detener la producción porque los trabajadores, aterrorizados, se negaban a salir de sus casas, especialmente por la noche. La policía de varias ciudades afirmó haber disparado a la criatura, pero sin ningún efecto. Grupos de hombres armados, valientes y decididos, se organizaron en patrullas y se adentraron en los Pine Barrens para cazar al monstruo, regresando siempre con las manos vacías y los nervios destrozados. Y tan repentinamente como comenzó, la semana de terror terminó. Después de 7 días de caos, los avistamientos cesaron. El demonio de Jersey se desvaneció, retirándose de nuevo a las profundidades del bosque. Los escépticos y los científicos ofrecieron explicaciones racionales. Se trataba de una grulla canadiense, un ave grande con un grito estridente que podría haber sido confundida, o quizás fue un elaborado engaño, o, lo más probable, un caso clásico de histeria de masas, avivado por la prensa sensacionalista. Sin embargo, ninguna explicación ha logrado desterrar por completo a la criatura. Hoy en día, el demonio de Jersey es el demonio oficial del estado de Nueva Jersey, un ícono cultural y una atracción turística. Pero para aquellos que viven cerca de los Pine Barrens, sigue siendo algo más. Es el susurro del viento entre los pinos, el chapoteo inexplicable en un pantano oscuro, la sombra fugaz que se vislumbra en el borde de la carretera. Quizás el verdadero monstruo no es la criatura de la leyenda, sino el miedo primigenio que vive en los rincones oscuros del bosque y de nuestra propia mente. Un miedo que nació en una cabaña en una noche de tormenta y que, hasta el día de hoy, nunca ha abandonado del todo los bosques de Jersey. Desde reyes que negocian con demonios hasta bestias que aterrorizan naciones enteras. Estas historias nos demuestran que la realidad, a veces, es mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción. Son las cicatrices de la historia, enigmas que nos recuerdan que, por mucho que avancemos, siempre habrá sombras que escapan a nuestra comprensión. Ahora, la conversación continúa contigo. En los comentarios, dinos, ¿cuál de estas 7 leyendas te ha parecido la más inquietante? ¿Conoces alguna otra historia real que merezca ser contada? Nos fascina leer vuestras teorías y descubrimientos. Si te apasiona desenterrar los secretos más oscuros de la historia, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás nuestro próximo viaje a lo desconocido. Y por último, si te has quedado con ganas de más, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla. Hemos preparado otro enigma que te atrapará desde el primer segundo. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar en la oscuridad.